Buenas tardes, queridos amigos. En esta oportunidad voy a tratar de explicar un poco en un trabajo final, cómo la Universidad NUR se relaciona desde su misión, desde su declaración que hace, pasando por sus capacidades y al final trataré de desglosar un acercamiento entre estos dos elementos con la realidad que es el aula. Iniciaré diciendo de que la misión de la universidad termina siendo una declaración en la cual la institución trata de hacer conocer a la sociedad cuál es ese proceso por el cual ellos pretenden, o la universidad pretende, alcanzar a impactar en la sociedad. Entonces, en la primera parte, como podemos apreciar, trata de decir que ese proceso educativo, ¿sí?, lleva a una transformación individual. Entonces, un proceso educativo para transformar a las personas. Pero, ¿cuál es la finalidad de transformar a las personas? Es de que una vez transformada la persona, podamos tener un impacto en la transformación social. En otras palabras, la idea es de que si nosotros logramos hacer una transformación individual, alcanzaremos una transformación social. Y ahí es donde es interesante e importante tratar de entender de que cuando nosotros estamos tratando de hacer una transformación social, no podemos llegar al conjunto de la gente. Por lo tanto, la misión, esta declaración que hace la Universidad NUR, de decir esta es nuestra misión en esta sociedad, dice que vamos a hacer una transformación individual para llegar a una transformación social. Pero ¿por medio de qué? ¿Cómo lograr esto? ¿Cuál es su misión de decir esto se puede alcanzar haciendo un conjunto de pasos basados en una transformación a partir de las capacidades que se le pueda dar al individuo? Entonces, nosotros aquí encontramos el hecho de las capacidades humanas. Una vez que el individuo logra una transformación, va a impactar en la sociedad, pero a la vez va a tener capacidades y esas capacidades lo van a diferenciar del conjunto de la sociedad. Y entonces, en ese fomento, en esa transformación, de decir el estudiante llega de una forma a la universidad y sale de otra transformado para ser un agente de cambio que impacte en la sociedad, va a tener una coherencia entre elementos que se le van a dar, y estos son la dimensión intelectual básica, ¿sí?, la dimensión espiritual y la dimensión física. ¿Para qué? Para el establecimiento de un nuevo orden, de una sociedad justa, pacífica y armoniosa. Pero quiero que prestemos atención en estos elementos, en estas dimensiones intelectuales, espirituales y físicas, que es un poco la forma como la universidad pretende hacer esa transformación. Entonces, con esto vamos a pretender hacer esta transformación individual y social. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo pretende hacer la universidad? Esos elementos que hemos hablado se transforman en elementos para una capacitación transformadora. ¿Qué vamos a hacer? La universidad tiene ya un proceso establecido de cómo podemos impactar a partir de las capacidades, pero en el aula, ¿qué el estudiante va a sentir o qué va a ver diferente para esa transformación individual y que después termine siendo una transformación colectiva? Primero, el ciclo de aprendizaje. Fundamental. El ciclo de aprendizaje que le va a permitir al capacitador, al facilitador del proceso de transformación, tener un ciclo estructurado, secuenciado, para que el estudiante logre hacer cosas distintas a las cuales llegó. Pero eso no va a funcionar si no logramos cambiar los modelos mentales en marcos conceptuales.
Y si también eso viene acompañado de la motivación basada en el compromiso, nosotros vamos a hacer que el estudiante no solo tenga una secuencia lógica de acercarse a la realidad a través de la experiencia, luego la reflexión, la conceptualización y la aplicación, sino que cambie los modelos mentales en marcos conceptuales. Sepa el docente, el facilitador, identificar cuáles son esos modelos mentales para ser transformados en marcos conceptuales que le permitan al estudiante tener una transformación individual. Eso, les repito, va a ser también secuencial. Vamos en esta secuencia, la motivación, pero esto no va a funcionar si no tenemos coherencia, apertura y preparación de los facilitadores del proceso. En ese sentido, tenemos que pensar de que puede quedar muy bien un modelo de capacitación transformadora para la parte individual y colectiva, pero lo que tenemos que hacer es transformar al docente para que se apropie de este modelo y logre impactar en el estudiante. Entonces, en otras palabras, si vamos en sentido contrario a lo que hemos estado viendo, entonces el docente tendrá que manejar todo esto. Tendrá que saber cómo utilizar el ciclo de aprendizaje, cómo identificar los modelos mentales para convertirlos en marcos conceptuales, cuál es la motivación basada en compromiso y principios para que él sea realmente, más que un docente, un facilitador del proceso. Pero en ese enfoque entran las capacidades. Esa visión que tiene la persona, el individuo, para llegar a alcanzar un producto final esperado con una capacitación y desarrollar al individuo a partir de ese modelo mental del pensamiento que tiene. Y ahí tenemos tres momentos que hemos vivido, ¿no? Desde la educación bancaria, el entrenamiento técnico, hasta llegar a un enfoque de desarrollo. Ya no podemos pensar en modelos en los cuales netamente conductistas o las teorías famosas del balde, etcétera, sino de repente llegar a la educación liberadora que decía Freire para poder hacer una transformación, ¿no?, del individuo a partir de sus capacidades. ¿Y qué componen las capacidades? Muchas veces hablamos de las capacidades, vemos que las capacidades aquí, la capacidad allá, pero ¿qué compone la capacidad? ¿Por qué nosotros podemos decir que hay una diferencia en la educación cuando una institución educativa dice, yo estoy haciendo una educación integral y muchas veces esa educación integral solo está basado en la teoría y la práctica, en que el estudiante haga teoría y haga prácticas. Y entonces ahí se lo estamos educando integralmente. Sin embargo, no es solo eso lo que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta varios elementos que son importantes de considerar. La universidad tradicionalmente tiene tres pilares fundamentales: la docencia o la transmisión de conocimiento, la investigación y la extensión. Pero esos tres pilares, esas tres patas de una mesa fundamental que es la universidad, tienen que estar basadas en algo que lo sustente. Y en este caso, la Universidad NUR trata de poner como elemento fundamental la transformación a partir de las capacidades, del modelo por capacidades. Hoy, la mayoría de universidades está hablando de competencias, otras más tradicionales por objetivos. La ley Avelino Cignani habla de los objetivos holísticos. Sin embargo, la universidad ha tratado de mantener su visión de transformar al individuo a partir de un modelo por capacidades. Y ahí es donde entra esta educación integral. No solo la teoría y la práctica, como dicen algunos, integralmente. O no una institución confesional, como son otras, que tratan de darle principios y valores a partir de una transformación ideológica confesional, que por detrás está una religión, por detrás está todo un dogma religioso, sino que la universidad
trata de hacer esa transformación con una educación integral que le permita al estudiante tener una visión distinta de lo que es la realidad. ¿Cómo o qué componentes tienen estas capacidades? Los conceptos, que algunos dirán, ah, pero es lo mismo que el saber. Las destrezas, el saber hacer. Bien, pero vamos 2 pasos más allá. Las actitudes y las cualidades. 4 componentes de la capacidad. ¿Cómo conjugan estos 4 componentes para lograr transformar al individuo? Fíjense, tenemos que impactar en el intelecto. ¿Cuál es la diferencia en que una persona venga a la universidad y no venga? La otra sea empírica y que no haya ido a una universidad. La parte intelectual, lógica, de pensamiento. Por lo tanto, los conceptos impactarán fuertemente en el intelecto. Las destrezas irán en la parte práctica. Entonces, el uso de los sentidos para la aplicación práctica. Pero les decía hace un instante que muchas universidades solo se centran en estos 2 elementos para decir somos una educación integral. Intelecto, destreza. Teoría, práctica. Sin embargo, muchas veces descuidamos el componente principal de la educación. Y ahí vienen los 2 elementos más de la capacidad. Las cualidades y las actitudes. Y estas últimas, las actitudes, llevan a la formación de hábitos. Y esos 2 impactan en el nivel superior. ¿Cuál es el nivel superior del individuo? Los principios, los valores, desde su nivel espiritual, sin ser una universidad confesional. Nosotros tenemos que formar al individuo en principios y valores de tal manera que sea un elemento diferenciador en la sociedad. Y muchos de los graduados, egresados de la universidad, reconocen estos principios y valores como un elemento diferenciador del proceso. Sin embargo, cuando muchas veces están en la universidad, piensan que son materias de relleno, que son materias que están solo para rellenar la malla curricular o para tratar de adoctrinarlos sobre la filosofía de la institución. Pero después reconocen que en el mercado, en el mundo laboral, en el mundo real, ese nivel superior de principios, valores y el nivel espiritual son fundamentales para el desarrollo personal. Por tanto, la capacidad, sí podemos hablar de una educación integral a partir de capacidades, donde vamos a impactar en el intelecto de la persona, en el conocimiento mismo de la persona, en las destrezas para hacer algo, para aplicar algo, pero en las cualidades y actitudes. Hemos dicho que todo esto lo vamos a lograr con el ciclo de aprendizaje, con los modelos mentales transformados en marcos conceptuales y con la motivación. Pero para ese diseño, la Universidad NUR también dice, tenemos que hacernos preguntas básicas. ¿Qué contenido le vamos a dar? Y fíjense que 3 preguntas fundamentales. 3 preguntas fundamentales que tiene que el facilitador del proceso tener claridad en esto, para que la capacidad a desarrollar realmente tenga un impacto. La primera pregunta, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué conocimiento voy a transmitir? ¿Qué quiero impactar? La otra pregunta, ¿por qué le voy a enseñar eso? ¿Por qué voy a enseñar eso? ¿En qué le va a servir? Para de repente resolver problemas profesionales, para resolver problemas interpersonales, como dicen en las capacidades, como para resolver problemas dentro de la organización, etc. Y por último, la tercera pregunta, ¿cómo enseñarlo? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Qué estrategias, qué metodologías de enseñanza-aprendizaje vamos a utilizar? Fíjense que ahí viene un proceso
de transformación también primero individual del docente para lograr impactar en los estudiantes, ¿no? Entonces, ya ese contenido impactará en el estudiante. Entonces, ahí vamos a tener que mezclar ese conocimiento de qué voy a enseñar, por qué enseñarlo y cómo enseñarlo, con conocimientos ligados a principios y valores. Y entonces ahí decimos, hay capacidades a desarrollar y esas capacidades las convertimos o las pasamos a objetivos, tanto objetivos de desempeño como objetivos de aprendizaje. Pero todo este modelo, hemos arrancado desde la misión, no va a funcionar, no va a tener el impacto necesario si no aterrizamos realmente en el aula. Si no logramos impactar en el aula. Y aquí quiero que vean los tres pilares fundamentales, ¿sí? La enseñanza-aprendizaje, la extensión y la investigación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Trabajar con los profesores, con los facilitadores del proceso. Tenemos que comenzar a trabajar muy fuertemente con el profesorado. ¿Para qué? Para que impacte en el individuo. No podemos decir que va a haber una transformación, ¿no? Si es que el docente mismo no está convencido y no se apropia del modelo. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente con los profesores para que haya una apropiación del modelo educativo. Una vez que haya una apropiación del modelo educativo, ¿sí? Vamos a lograr que las personas, el individuo, el estudiante, logre captar y tomar la diferencia del modelo educativo de la Universidad NUR frente a los diferentes modelos. Entonces, primer elemento fundamental, trabajar con los profesores. Al final, el modelo, ¿sí? Por eso dice en la ejecución, el modelo educativo que tenga la universidad para que tenga el efecto necesario y el impacto que está en su misión de decir vamos a transformar al individuo para lograr transformar a la sociedad, ¿mediante qué? Dice, ¿no? Y está en las capacidades, ¿sí? Tiene que ser impartido, instruido y apropiado por los docentes. ¿Para qué? Un docente comprometido, apropiado, va a impactar ¿en quién? En los estudiantes. Pero este docente no puede ser solo un docente, ¿sí? Sino que, y no solo potenciar el capital humano, sino el capital relacional, porque ese profesor tiene que terminar el círculo. Extensión e investigación para que impacte realmente en el estudiante. La universidad no puede funcionar con un solo pilar. Es como decir, tenemos una mesa con tres patas. Enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión, que fíjense hacia dónde va eso, hacia el impacto social. ¿Qué pasa si la mesa de esas tres patas le quitamos una? Puede todavía funcionar, de los costados se va a tambalear, pero no se va a caer. ¿Qué pasa si solo le dejamos una? Se va a ir para todos los lados y se puede caer. Por tanto, nosotros necesitamos trabajar con el capital humano, que dice aquí, y sobre todo, impactar en los docentes, en los facilitadores. Porque puede ser que el modelo educativo que tenemos por capacidades tenga un fundamento muy fuerte y esté escrito en papel, esté escrito en el diseño curricular de las carreras. Pero este diseño curricular no va a tener ningún impacto si el docente o facilitador no se apropia de él. Por tanto, es fundamental que este modelo
que pretendemos y que sabemos que tiene éxito y que tiene impacto, tenga mayor impacto mientras tengamos más docentes capacitados y que se hayan apropiado del modelo. Cuando logremos eso, es probable que nosotros logremos impactar. Esa es una hipótesis también. Pero es más una hipótesis creíble, segura, una hipótesis positiva, ¿sí? De que pueda cumplirse si nosotros logramos tener docentes, facilitadores, con una apropiación muy alta del modelo educativo de la Universidad NUR, es probable que logremos impactar muy fuertemente en los individuos que están siendo instruidos en la universidad para sufrir una transformación, un impacto generalizado en la sociedad. Por tanto, todavía tenemos ahí un reto, que es lograr impactar en los docentes. Ya tenemos un grupo grande, pero lleguemos a la mayoría. Tenemos una falencia ahí de repente, muchos docentes que son a tiempo solo horario, que solo vienen por una materia y van a diferentes universidades. Pero a pesar de eso tenemos que hacer tomar conciencia a esos docentes que mientras estén en la Universidad NUR tienen que apropiarse del modelo educativo y tienen que sernos nuestras voces institucionales hacia los estudiantes. Espero que esta explicación breve que hemos dado de lo que es el modelo educativo de la universidad nos ayude a poder entender este modelo, pero también a asumir el reto de que la mayor cantidad de docentes estén imbuidos, instruidos y sobre todo que se apropien del modelo. Una vez que tengamos esa cantidad de docentes suficientes, vamos a lograr impactar con mayor fuerza todavía a la sociedad. Muchas gracias por su atención. Espero que la explicación haya sido clara, breve, a pesar del tiempo, pero más adelante probablemente tengamos más detalles sobre estos modelos educativos de la Universidad NUR y su impacto en la sociedad. Recordando siempre que si nosotros transformamos a una persona, si nosotros logramos impactar en una persona, esa persona no es sola en el mundo. Va a lograr impactar mínimamente a su entorno relevante. Muchas gracias.